Hola mi gente, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Bueno, siempre pido que compartan, comenten, den like, así me ayudan a crecer un poquito más. Si, si me ayudan a crecer, se los agradezco muchísimo. Hay un, hay un comentario, hay un tema, perdón, un comentario no, hay un tema que es muy recurrente en redes sociales y es muy recurrente en conversaciones entre grupos, sobre todo de cubanos, no solamente aquí en Miami, sino en otras partes del mundo, porque en Paraguay me sucedía. Y es el derribo de las avionetas Hermanos al Rescate, 24 de febrero del año 1996. Eso, aquí conocido, avionetas Hermanos al Rescate, avionetas comerciales en aguas internacionales fueron derribadas por orden de Raúl Castro. Él lo dijo, él lo asumió, por orden de Raúl Castro. De hecho, ahora le viene una acusación por ese asesinato en pleno vuelo contra naves indefensas, porque eran naves comerciales. Y las de la dictadura eran aviones de combate. Pero bueno, el asesinato en pleno vuelo de 4 personas en aguas internacionales, porque a todas estas fue en aguas internacionales. Ese tema de las avionetas, perdón, es recurrente, cae siempre en conversación, cae siempre en la conversación, cae siempre en la conversación. De hecho, el día martes estuve en casa de unos tíos míos visitándolo en Hialeah. Y entre los tantos temas que conversamos, las avionetas de Hermanos a Rescate, porque uno de los fallecidos era amigo de la infancia de un primo mío, que jugaron béisbol, iban a la escuela, incluso ellos conocieron a la mamá, decían que era una ancianita, la dejaron de ver hace unos años, era una anciana muy sufrida, porque bueno, imagínense perder un hijo. El dolor es eterno, es intenso y es eterno. Pero bueno, el derribo de las avionetas Hermanos a Rescate, porque según la dictadura cubana era inadmisible que sobrevolaran el espacio cubano, y porque la soberanía de Cuba, y porque etcétera, 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 que, insisto, el derribo fue en aguas internacionales, se comprobó, está probado. Ahí las coordenadas están, los materiales existen. Pero hay un detalle. A partir del mes de febrero de este año, 24 de febrero, año 96, derribaron, asesinaron en pleno vuelo a los pilotos Hermanos a Rescate. 24 de febrero del año 2026 se cumplieron 3 décadas de ese vil asesinato en pleno vuelo de los pilotos Hermanos a Rescate. Pero a partir de febrero, los vuelos sobre Cuba de aviones de Estados Unidos se han incrementado. Están las noticias. La pregunta que yo hago: ¿por qué no hacen lo mismo? ¿Por qué no se envalentonan? Y lo que fue un acto de cobardía en el año 96 contra aviones indefensos, no lo hacen ahora. ¿Por qué no lo hacen? La guapería, entre comillas, es selectiva. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué esa gente que va a las marchas multitudinarias, que se llenan la boca de decir que Cuba es soberana y que Cuba... ¿Por qué no le cuestionan al gobierno que tumben uno de los aviones que está sobrevolando Cuba? Que incluso hasta los Pichiboy, venía yo ayer manejando junto con mi señora y estábamos viendo un
un material de ellos. Estaban dándole seguimiento en vivo a un avión que estaba sobrevolando Cuba. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no lo tumban? El audio del año 96 de los dos pilotos que tumbaron a esos indefensos es terrible, los ha escuchado todo el mundo sabe. Yo hice la transcripción. Yo me tomé el trabajo de transcribir el audio para mi novela. Yo vine remando, disponible en Amazon. Hago el comercial ya de paso. Pero ¿por qué no hacen lo mismo? ¿Por qué esa misma represión, disculpen, que hicieron en el año 96 con aviones indefensos? ¿Por qué la represión que aplican contra el pueblo que está hastiado de vivir en la miseria y en la indigencia, sin luz, sin agua, sin comida, sin ropa, sin zapatos? ¿Por qué no se envalentonan y aplican la misma medida con esos aviones que el gobierno de Estados Unidos envía a sobrevolar Cuba? ¿Por qué no lo hacen? Es la pregunta que yo me hago. ¿Por qué no lo hacen? O ya no es conveniente decir que van a defender la soberanía de Cuba. Ya no es conveniente porque saben que Díaz-Canel tiene los días contados, como se dice. La pregunta es ¿hasta cuándo el cubano va a sufrir las penurias y va a vivir bajo un régimen que no le interesa absolutamente nada, solo el bienestar de la cúpula o de la crápula? Cuba necesita ser libre, señores. Cuba necesita ser libre. Llevan casi 70 años. 70 años de dictadura, de penuria, de represión, de escasez, de vivir apenas o vivir sin los servicios básicos. Cuba necesita ser libre. Libertad para el pueblo de Cuba. Hace 20 años salí. Hace 20 años viajé a Paraguay con el convencimiento de que yo no iba a regresar. De hecho, he ido solamente en el 2016 con la intención de despedirme de mi padre, y me despedí de mi mamá también. Sin saberlo, me despedí. Ahí están ellos cuidándome. Siempre me están cuidando. Pero independientemente que hace 20 años que vivo fuera de Cuba, con necesidades que no son las de tener, no tener electricidad, no tener agua, no tener medicina, no tener combustible, otras necesidades, ok. Pero los servicios básicos los tengo. Los tuve en Paraguay y los tengo en Miami. Pero independientemente que hace 20 años que yo tengo mis necesidades básicas cubiertas, en Cuba me queda familia, me quedan amigos. Cuba es mi país, tengo derecho a opinar. No soy cubano nacido por error. Nací en Cuba. Díaz-Canel, esto va contigo. Nací en Cuba. 27 de junio del año 1969. Nací en Cuba. Estoy próximo a cumplir 57 años. De mis 57 años viví 37 en ese país. Tengo derecho a sufrir, a opinar, a exigir el bienestar de mi gente. Yo no voy nunca más a vivir en Cuba. Convencido estoy. Pero los que están allá, que son mi gente, merecen vivir como seres humanos.
Gracias por estar ahí a la distancia de un clic. Repito, comenten, compartan, den like. Ayúdenme a crecer un poquito. Los quiero mucho y mañana nos estamos viendo por esta plataforma. Feliz fin de semana.